Bien, entonces fíjense, hasta el momento lo que tengo es simplemente un programita muy sencillo, hecho en C, que de alguna forma contiene las funciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, en este caso teniendo el bloque principal de este lado, y en funciones mat.h la implementación de los métodos que de alguna forma soportan la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora, vamos a extender este concepto un poquito más allá y vamos a ver un poquito lo que es la parte de multiarchivo. ¿A qué llamo yo multiarchivo? Para eso yo me voy a remitir al ejemplo que de hecho les había mostrado la primera clase o las primeras clases del semestre, que en este caso es el siguiente. ¿Qué ocurre con el concepto de multiarchivo? Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo tengo un archivo .c que contiene la invocación a las funciones y un archivo .h que tiene la implementación. El concepto de multiarchivo precisamente lo que hace es introducir múltiples archivos para el manejo del proyecto, particularmente varios archivos .c. ¿Cómo trabaja el esquema? Bueno, fíjense, yo puedo tener un archivo .c que tiene ahora la implementación de un método particular que yo necesito y una librería que en este caso se llama exactamente igual que archivo.c, fíjense que se llama igual archivo, pero evidentemente es extensión .h. El archivo.h lo único que va a tener es la referencia a la función, o lo que es lo mismo, el prototipo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Evidentemente, en archivo.c voy a tener la implementación de la función que yo quiero, y en archivo.h el prototipo. Por otro lado, en el archivo fuente.c, o en este caso el que va a tener el bloque principal, si yo quiero tener acceso a la función que está en archivo.c, lo hago directamente a través del .h. Fíjense que es bien radical el cambio con respecto al ejemplo anterior. En este caso, yo no estoy teniendo un solo archivo.c, un solo archivo .h, sino tengo, particularmente en este ejemplo, dos archivos .c y un solo archivo .h que de alguna forma me sirve de enlace o de puente entre quién o quiénes, entre los dos archivos .c. Entonces vamos a ver desde el punto de vista práctico cómo se maneja esto que está acá. Para eso, bueno, yo simplemente lo que voy a hacer es generar, o sea, fíjense que aquí tengo el main.c y las funciones mat.h, yo voy a generar otro archivo para introducir el concepto de multiarchivo. Voy a generar un archivo que se llama funcionesmat.c, ¿sí? Bueno, en este caso ya lo tenía creado, pero lo voy a sobreescribir, ¿ok? Y en este caso, fíjense que tengo dos archivos .c y un solo archivo .h. Entonces, bueno, repasando lo que está aquí en la presentación, vemos, bueno, archivo.c debería tener la implementación de la función. Eso quiere decir entonces que funcionesmat.c debería tener estas implementaciones, ¿no? Justamente todas estas que están acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Facilito. Voy a copiar y a pegar en funcionesmat.c la implementación de las funciones que yo necesito, ¿sí? En funcionesmat.h lo único que yo debería tener según la presentación son las referencias a las funciones, o lo que es lo mismo los prototipos, es decir, esto que está aquí. Ustedes van a ver mucho a nivel de códigos en C que los prototipos se definen bajo este concepto de multiarchivo de la siguiente manera. Se le coloca un extern, ¿okay? Justamente antes del valor que devuelve la función. Ese extern a nivel de C lo único que hace es decirle a C, mira, la implementación del sumar, del restar, del multiplicar y de división entera es de tipo externo, es decir, esa implementación está en otro lado, está en otro archivo distinto al archivo .h. ¿En cuál archivo? En este caso en funcionesmat.c. Fíjense que entonces en este caso yo debería utilizar el extern para indicarle a C que la implementación está en otro archivo distinto. ¿Qué ocurre? Dependiendo del compilador, no es necesario utilizar el extern. Es decir, yo pudiera utilizar, por ejemplo, esta definición del prototipo y me va a funcionar igual. ¿Okay? En este caso yo les recomiendo que siempre dejen el extern, porque ustedes no saben bajo qué compilador se va a hacer la compilación de los archivos. Entonces, en este caso siempre es recomendable trabajar con el extern. Entonces vamos a ver. Tengo ahora mis dos archivos .c, main y funcionesmat.c. Y ahora tengo este archivo que de alguna forma debería servirme de enlace. Bueno, si yo ahora agarro
mi código tal cual como está y trato de compilar mi archivo main.c, me está dando un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, mira, chévere, ahora tú estás importando o sigues importando funciones mat.h, que ahora funciones mat.h lo único que contiene son los prototipos. Pero ¿dónde está la implementación? La implementación no está en ningún lado. ¿Qué cambia con respecto al concepto aquí de multiarchivo? Que la compilación no debe hacerse sobre un solo archivo, sino sobre los dos archivos que yo acabo de generar, funciones mat.c y main.c. En este caso, ¿cómo se hace eso? Facilito, tú vas a colocar gcc -wall -error -o para generar el archivo de salida, y en este caso tú no quieres compilar uno, sino todos los archivos, o lo que es lo mismo, asterisco punto, la extensión de los archivos que quieres compilar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo al compilador en este caso? Compílame absolutamente todos los archivos, es decir, asterisco punto de extensión .c que se encuentran en esa carpeta. Si yo compilo ahora todos los archivos, efectivamente se genera correctamente el archivo de salida. Si yo lo ejecuto, tengo valor de A 5, valor de B 2 y efectivamente me arroja el resultado correcto. ¿Okay? Entonces fíjense que ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy generando dos archivos .c y utilizando el archivo .h como un enlace o como un puente. Con esto ya deberían tener algo en mente que nunca deberían de olvidar. Si yo voy a trabajar el concepto de multiarchivo, por cada archivo .c tiene que haber un archivo .h. O sea, porque evidentemente tengo que hacer un enlace por cada archivo .c. ¿Por qué el archivo main.c no tiene un .h? Bueno, porque evidentemente yo el archivo main.c no lo voy a invocar, o digamos las funciones que están dentro de main.c no las voy a invocar en ningún otro lado, porque de hecho lo único que está aquí es el main. O sea que el main.c, en este ejemplo sencillo, es el único que se libra de tener que tener un archivo .h asociado. De resto, cualquier archivo que ustedes definan va a tener que tener asociado su librería respectiva. Fíjense que siguiendo la regla, si el archivo se llama funcionesmat.c, el archivo de enlace también se tiene que llamar funcionesmat.h. ¿Sí? En el próximo video les voy a mostrar cómo incluir otra serie de archivos para el manejo de este programita con el concepto de multiarchivo. Y después les voy a mostrar entonces el ejemplito un poco más complejo con la parte de manejo de listas. ¿Okay?